Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando en Casa. Hoy tenemos el honor de poder tener con nosotros a nuestro apóstol Julio García, mi padre biológico y mi padre en la fe. Hoy me siento muy honrado de poder que estés con nosotros. ¿Cómo te sentís hoy de estar nuevamente en un episodio más? No, pues es una tremenda bendición estar, como tú decías, también honrado y acompañado de mi hijo Tony y el pastor Tony también, ¿verdad? Amén. Que Dios ha llamado para cosas grandes y creemos que en este segmento, ¿verdad? Nos vamos a gozar de una manera sobrenatural y va a ser de grande bendición para todos aquellos que van a ver este podcast, ¿verdad? Amén. Sí, pues la verdad nos sentimos muy honrados y pues hoy vamos a tratar un tema muy especial, y el tema que hoy vamos a tratar es el inicio de algo grande, Aleluya. y es un tema muy impactante, y la verdad es que hoy quisiéramos saber si nos puedes contar un poco acerca de cómo inició tu ministerio, cómo fue tu llamado, cómo Dios empezó a llamarte. Bueno, pues compartir es una historia, ¿verdad? Una historia porque cuando Dios nos llama, inicia una historia en nuestro llamado espiritual, ¿verdad? Amén. Y en realidad en el año 1996 yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador y pasaron aproximadamente como unos 3 meses, ¿verdad? Para que yo en realidad tomara en serio las cosas de Dios, porque si hay algo muy importante es que debemos saber nosotros como hijos de Dios, como ministerios que nos van a estar viendo a través de, de este podcast, ¿verdad? Eh, en realidad es de que Dios tiene un propósito, tiene planes que acelerar en nuestra vida, pero todo depende de nosotros, ¿verdad? De nuestra Amén. obediencia, porque yo pasé 3 meses en los cuales no había firmado en realidad bien mi vida, ¿va? De que ya le había entregado mi vida a Cristo Jesús, lo había hecho con todo mi corazón, pero al inicio empecé a anhelar lo que veían otros que ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y como que empecé un poquito a reclamarle a Dios que por qué yo no podía hablar lenguas, que por qué yo no podía sentir lo que otros estaban sintiendo, de que por qué yo no podía experimentar, pues cuando había una manifestación del Espíritu Santo poderosa. Entonces, me recuerdo que estando en el altar reclamándole a Dios a los 3 meses, fue la primera vez que el Espíritu Santo me habló, ¿verdad? Yo no sabía ni qué era el Espíritu Santo, ni Como de muchas otras personas que que- inician y no saben, ¿verdad? ajá. No había tenido una experiencia de esa índole, pero fue la primera vez que yo oí una voz. Indiscutiblemente fue el Espíritu Santo y me dijo, yo quiero bendecirte y quiero hacer algo grande en tu vida, como el tema de hoy, ¿verdad? Eh, Ujú. pero hay cosas en tu vida que no me agradan. Entonces, desde ese día yo traté de cambiar, traté de buscar más a Dios, me metí más en la lectura de la palabra, a orar más, a ayunar y a vigilar. Y adquirí un compromiso mejor con Dios, ¿verdad? Sí, claro, creo que si nosotros queremos, todo inicio siempre cuesta. Y creo que cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, ignorabas muchas cosas de las que pasaban dentro de una iglesia, las cuales creo que tuviste esa inquietud de poder decir, yo quiero saber qué se siente, quiero ver por qué ellos lloran de esa manera,
Y así hay muchas otras personas que inclusive nos van a estar viendo o escuchando, que a veces no saben o ignoran muchas otras cosas. Pero siempre para que inicie algo grande, tenés que hacer un esfuerzo, como tú lo decías. El Sí, Espíritu Santo te habló y te dijo, yo te quiero bendecir, pero hay cosas que no me agradan y que tenés que empezar a dejar. Entonces es un esfuerzo y un compromiso el que tenías que hacer. claro, sí, más que todo obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia te va a catapultar a que los propósitos de Dios se aceleren en tu vida, ¿va? Yo creo que aparte de hay mucha gente que tiene mucha palabra profética que nos está viendo, ¿verdad? Pero ¿por qué eso grande no ha llegado a su llamado, a su ministerio, a su vida? Porque no estamos haciendo las cosas como debemos de hacerlo, ¿verdad? Y en realidad también creo de que ahí también va un compromiso como pastores, como ministerios, porque es importante discipular a la gente, ¿va? Ujú. Porque es importante enseñar a la gente qué es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta, de qué manera se mueve. Y hay muchas iglesias que tienen miles de personas y solo como que tiemblan, sienten algo, ¿verdad? Pero ahí nada más se quedó, ¿verdad? Y cada domingo asisten, pero por eso es de que el Evangelio no se está extendiendo hacia las naciones. Tenemos escasez de ministros, de obreros, cuando a nivel mundial hay mucha necesidad de gente que Dios necesita para hacer algo grande en su vida, ¿verdad? Entonces, luego de los 3 meses yo empecé a orar, a buscar a Dios, y me recuerdo que pasaron 6 meses. Y en una semana de oración, yo me propuse, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Hay que proponernos. Yo creo que si perseguimos un objetivo en Dios, y oramos y clamamos y siempre estamos pidiéndole a Dios. Jesús expresó esto y él dijo, ¿quién de vosotros dice que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Ujú. ¿Verdad? Y Jesús ahí, y luego él termina diciendo, si vosotros siendo malos les habéis dado buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre, dice, que está en los cielos, no le dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Sí. Entonces no tenemos que cansarnos de pedirle a Dios. Yo me tracé una meta, ¿verdad? Y dije yo tengo que recibir al Espíritu Santo, tengo que empezar a vivir una vida en santidad. Y me aparté de ciertas cosas, de ciertos amigos, de ciertas amistades que no aportaban bienestar para mi vida, ¿va? Ujú. Entonces, fue entonces a los 6 meses después de los 3 meses de que me habló el Espíritu Santo, que en una vigilia yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y a partir de ese día, inició lo grande para mi vida, ¿verdad? Inició algo poderoso. Me recuerdo que en el transcurso de esos 9 meses, apenas llevaba como 10 meses y recibí mi primera palabra profética. De hecho, no yo, sino mi esposa, ¿verdad? Ajá. Dios le dijo a través de una profeta que yo no estaba presente, pero ella le dijo, me pediste un siervo y el hombre que es tu esposo es un siervo de Dios. Yo lo voy a levantar primero como un evangelista. Y entonces mis primeros 5 años eh, trabajé como evangelista. Me recuerdo que empecé ya cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo a los 9 meses. Yo me hizo un desafío mi pastor que si quería ser parte como líder de los jóvenes y acepté el reto, ¿verdad? Yo dije, yo vine para servirle a Dios y lo que Dios me dé yo lo acepto. Y si Dios quiere que sea el presidente de jóvenes, ¿verdad? El líder de jóvenes, porque yo en ese tiempo, ¿verdad? Yo inicié en Asamblea de Dios. Entonces, acepté el reto y cuando hicieron las votaciones, la elección, quedé pues de líder de jóvenes, me entregaron 12 jóvenes
y después de 3 años yo llegué a tener 60 jóvenes, para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero al año que Dios, a los 10 meses, entre 10 meses a 11 meses que Dios me dio esa palabra profética, el cumplimiento vino al año completo. Yo al año ya era un evangelista, ya predicaba dentro de la iglesia y Dios empezó a sacarme a predicar hay iglesias aquí mismo en la capital, ¿verdad? Ajá. Hablemos, el Granizo, la Betania, Santa Isabel, Villanueva, El Milagro, Santa Marta, la Florida, y empezó Dios a abrirme puertas de una manera sorprendente. Entonces empezó eh, lo grande, ¿verdad? Cuando fui lleno del Espíritu Santo y Dios empezó a acelerar esa palabra profética sobre mi vida. Sí, y con lo que me comentas ahorita, yo puedo darme cuenta que solo hasta ahí podemos ver de que Dios ya empezaba a hacer cosas grandes en tu vida, Amén. porque hubo un cambio radical y fue en un lapso, o sea, fue corto el tiempo en el que Dios empezó a hacer cosas grandes en tu vida y creo que lo que tú decías es un reto demasiado grande el poder estar dentro de una iglesia y aceptar los compromisos dentro de una iglesia, porque hay mucha gente que ya lleva 1, 2, 3, 4 años y no quiere ver todavía el inicio de algo grande, o muchos se preguntan, pero ¿por qué yo todavía no hago esto o no hago lo otro? Pero no han aceptado el reto o no quieren aceptar o no anhelan, no hay una inquietud en sus vidas. Y yo puedo verlo contigo que en un corto tiempo Dios te empezó a enseñar cosas grandes. Sí, tiene que ver mucho la inquietud porque yo siempre le digo a veces a los jóvenes, ¿verdad? Que hace que llegues a, por ejemplo, a caer en un vicio, la inquietud. La inquietud. Porque, por ejemplo, hay jóvenes que no tienen a Cristo que cuando ven a alguien tomándose una cerveza o fumando un cigarro, ¿verdad? Fumando tabaco, a veces dicen, ¿qué se sentirá fumar un cigarro? Eso también pasó conmigo antes de aceptar a Cristo, ¿verdad? Ujú. Y fue así como yo empecé a fumar cigarro. Entonces, pero si estas inquietudes también tuviera la gente dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros ministerios, yo me atrevo a decir que, que ya hubiéramos expandido el evangelio hacia muchas otras más naciones, ¿verdad? El problema es de que la gente en este tiempo, ¿verdad? Entró a un círculo vicioso. Ya ha agarrado la iglesia como una rutina, ¿va? Yo me congrego acá 8 días, yo me congrego una vez a la semana o 2 veces. Y se conforman a veces con solo sentir algunas cositas dentro de... Porque Dios es tan maravilloso con cada uno de nosotros que tú venís a la iglesia y pues salís renovado. Pero yo digo, o sea, la gente se ha conformado solamente con sentir un poco o con llorar en la iglesia, pero hay algo más grande que Dios quiere Sí, la hacer. gente, como tú decías, se ha conformado solo con caer, Así ¿verdad? Y es. después se levanta igual. Pero eso no es solamente el Espíritu Santo, es parte, es una pizca, ¿verdad? Pablo dice, y él dice, anhelen los mejores dones, Los mejores los dones. mejores, ¿verdad? Y aparte de eso dice, y específicamente dice, que profeticen, man. Entonces, y cuando nosotros vamos a Jeremías 33:3, todo el mundo sabe ese texto. Todo el mundo Sí. sabe ese texto. Y dice, clama a mí Y yo y yo te responderé. hasta los que no son cristianos se Hasta lo los saben. que, claro, pero agrega esto y dice, y te enseñaré cosas grandes, o sea, no pequeñas, grandes, Ujú. y ocultas, algo que no ha sido revelado, ¿verdad? Que tú no conoces. Sí. El problema es entonces que carecemos de clamor, de intimidad, de oración, no hay un compromiso con Dios de poder decir, bueno, yo me voy a meter a orar, a ayunar y a ver qué pasa, ¿verdad?
Algo tiene que pasar. Yo ya no quiero quiero seguir siendo la misma persona. Quiero un cambio, quiero trabajar para Dios, quiero experimentar milagros, señales, prodigios. Cuando tenés esa mentalidad, ¿verdad? Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Uno. Y otro es a veces la falta de enseñanza. Sí, Recordad que Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios pereció por falta de por conocimiento. falta de conocimiento. Pero entonces, cuando a veces la gente no conoce y no se le enseña, ¿verdad? Entonces se ignora muchas cosas, ¿verdad? Entonces por eso es que caen a un círculo vicioso, a Ujú. una vida rutinaria, ¿verdad? Con ser cristianos se conformaron, ¿verdad? Y no es así. Dios, antes, dice, de la fundación del mundo, dice que Dios ya tenía propósitos para nosotros, ¿verdad? Ya desde antes Dios tenía establecido cosas grandes para nosotros, Cosas grandes y algo grande para ocultas. nosotros, Tienes claro. Y el Así problema es es. de que la iglesia de Dios en este tiempo a nivel mundial, nosotros que hemos viajado a muchas naciones junto a ti, ¿verdad? Te has dado cuenta Ajá. de que hay iglesias que están viviendo muertas, iglesias que se conforman, han entrado en un conformismo, no hay un avivamiento, ahora ya no hay milagros, ya no hay señales, ya no hay prodigios, la gente ya no llora en la presencia de Dios, ¿verdad? Claro. Y necesitamos volver a esos tiempos, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, pues la verdad es muy impactante lo que nos estás compartiendo en esta hora. Pero quisiera saber ahora, tú me estabas contando de que pues tu pastor te hizo un reto de ser parte del liderazgo y que tú trabajaste 5 años como evangelista, ¿verdad? Y después de eso, ¿cómo te sentías tú? ¿Tú sabías de que había aún algo más grande o tú dijiste, hay un llamado más que yo siento que Dios me va a llevar a ese llamado o este ministerio? ¿Había una otra inquietud en tu corazón de decir, no solo voy a ser evangelista, sino que voy a llegar a ser pastor? ¿Te visualizaste alguna vez siendo pastor o viajando a otros países? Pues en realidad, en el evangelismo, mi visión era viajar a otros países, ¿verdad? Ese era el objetivo. Porque si tú le preguntas a cualquier pastor si él quería ser pastor, Nadie. peor en esos tiempos, ¿verdad? Que había que, como decimos comúnmente, rajar tabla, ¿verdad? Y picar piedra, ¿verdad? No era fácil Sí, ser pastor porque, por eso te digo que había una ignorancia tan terrible que a nosotros nos vendieron un evangelio que entre más pobre eras, más santo eras. sí, pues. Entonces, por esa razón es que, o sea, no había un anhelo, ¿va? De decir a alguien que yo quiero ser pastor porque, o sea, porque te enseñaban o porque no. Entonces había un poco más, pues, tal vez no porque los tiempos tal vez eran así, sino porque no había gente comprometida para discipular, para enseñar como hoy nosotros lo hacemos, ¿verdad? Para enseñar Mm. reino, paternidad, unción y expansión, ¿verdad? No había gente así que procurara, ¿verdad? Cambiar tu mentalidad, tu corazón con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, en mi corazón no estaba ese anhelo, pero sí estaba a la disposición. Yo Así. siempre le dije a Dios lo que tú quieras, Señor. Yo no voy a rehusar. Si un día tú quieres que yo sea pastor, pues está bien, Ah, ¿verdad? Yo me recuerdo que estaba predicando una vez en Belice, y en una actividad de campaña, y un pastor que después de que prediqué la actividad llegó y me dijo: a mí Dios me mostró que usted va a ser pastor. Y yo solo me sonreía porque yo dije: pastor, bueno, si así estoy bien como evangelista. yo decía, sí, estoy bien como evangelista porque siempre andaba con tu mamá, ¿verdad? Ajá. Y andaba contigo, que eras durante 5 años, pues, o sea, este,
que Raquel, o sea, porque tu mamá hasta los 5 años, 6 años, después de que, cuando tú ya tenías 5 años, entonces fue que resultó embarazada de Raquel, ¿va? Entonces Ajá, tú anduviste con nosotros casi al eso. inicio de algo grande, y yo creo que por eso Dios también ya te entregó algo grande Así a ti. es. Sí, bueno, pues prácticamente y me siento muy también honrado de parte de Dios ahorita que tú me estás diciendo esto porque pues prácticamente yo fui el que esos 5 años de que tú viviste como evangelista, pues nosotros con mi mamá también lo vivimos juntamente contigo. Amén. Y creo que después cuando mi mamá pues ya resultó embarazada de mi hermana Raquel, pues creo que ahí fue el inicio de algo también, Mucho más algo grande. mucho más grande, porque pues ya después que nos puedes contar, después de los 5 años de ministerio que tuviste de evangelismo, eh, ¿cómo fue tu llamado? eh, para ser pastor y cómo inició esa otra nueva etapa de tu vida. Pues yo recuerdo que, como te decía, la primera vez Dios me habló en Belice, ¿verdad? Ujú. Yo estaba predicando en la frontera entre Belice y Melchor de Mencos, y una campaña evangelística al aire libre, y ese pastor se acercó y me dijo: a mí Dios me mostró que usted va a pastorear y va a ser muy pronto, ¿verdad? Luego también me invitaron a la frontera de México con Malacatán. Ahí volví a recibir otra palabra profética. Y al estilo Gedeón, yo le dije: Señor, no te molestas si me confirma la tercera vez, porque yo no quiero emprender algo si tú en realidad no me has dado la plena certeza. Y Dios volvió a confirmar otra vez la palabra profética de pastorear. De hecho, nosotros empezamos aquí en Tierra Nueva, ¿verdad? ¿Y por qué Tierra Nueva, verdad? No porque nosotros quisimos, porque yo me recuerdo que eh, ya en esos 5 años, entonces cuando Dios me habló de pastorado, ¿verdad? Porque ocurrieron algunas cosas en cuanto a un estudio teológico, ¿verdad? Que yo anhelaba en mi corazón en Asamblea de Dios, y no pude estudiar por ciertas cosas que se me Se que presentaron. se presentaron, ¿verdad? Que omitimos, ¿verdad? Y que eran en los planes de Dios, porque Dios no permite nada sin su voluntad. Dios te quería llevar a algo más grande. Algo más grande. Entonces conocí a un hombre en otro concilio. Él me preguntó si yo tenía credencial de evangelista, y siempre yo caminaba solo, ahí sí, como decía Pablo, nuestras cartas de recomendación de la palabra y el poder del Espíritu Santo, claro, bajo una cobertura, ¿verdad? Ujú. Pero que ahí nunca traté de pedir, y no porque teníamos un mal testimonio, ¿no? Pues sino que siempre cumplíamos todos los compromisos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando Dios entonces nos llama, me recuerdo que un ministerio que yo conocía de un amigo mío pastor me dijo: véngase a pastorear conmigo en Villanueva, ¿verdad? Hay 78 personas, todos diezman, es una congregación muy linda, no tengo pastor. Y si Dios ya le habló, pues ahí están las puertas abiertas, y yo lo pongo ahorita. Yo le dije: es que yo no quiero ir, ni voy por diezmo, ni voy por plata, ¿verdad? Yo, mi Ujú. pasión son las almas, mi pasión es hacer la obra de Dios, porque yo le debo mucho a Dios, ¿verdad? Tengo mucha gratitud con Dios. Me recuerdo que, como en el evangelismo, yo conocí mucho ministerio, ¿verdad? A nivel departamental, Dios me sacó a predicar. Estoy hablando casi a los 22 departamentos, ¿verdad? Conozco todo lo que es Qué Guatemala. bendición. Ujú. eh, y en Río Dulce, pues también otro ministerio, otro concilio, también me rogaron: mire, aquí le vamos a poner un negocio, aquí está la iglesia. Y en un sueño me recuerdo que yo asistí a una reunión a ese otro concilio, eran 3 ministerios. Y me recuerdo que en una reunión yo escuché que hablaron de Tierra Nueva, ¿verdad? Yo vivíamos en la colonia de la Florida. Y escuché que dijeron: no queremos saber nada de ese lugar de Tierra Nueva.
solo problemas, la obra no se levanta, solo olvídense de eso, ¿verdad? Entonces, yo orando a Dios ya por el pastorado, me recuerdo que una mañana me levanté a las 3 de la mañana a orar y cuando ya me voy como a las 4:30 a recostar para poder dormirme, cuando ya estoy entre dormido y entre despierto, tengo un sueño. Y en ese sueño, ¿verdad? Oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, tú vas a pastorear en Tierra Nueva y ve a ver el lugar. Y entonces yo desperté asustado, le dije a mi esposa y mi esposa dijo, pastorear nosotros, yo no quiero pastorear. Estamos bien en el evangelismo. Porque como ya ves que tu mami, pues, era hija de pastora, ¿verdad? Una pastora Ya sabían del que... príncipe, ya sabía cómo habían sufrido, cómo habían padecido por lo mismo, por eso es que nadie quería ser pastor o pastora, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuando Dios me habló, yo le dije, pues si Dios nos habló, vamos a ver el lugar y venimos a Tierra Nueva. Buscamos al hermano que era ese concilio, ¿verdad? Amigo mío, y me dijo, usted está loco. ¿Qué van a ir a hacer ahí si ese lugar está cerrado desde hace 9 meses? Pero vamos a ver, fuimos a ver, él tenía la llave de ese lugarcito, ¿verdad? De tierra, de maderita. Y me recuerdo que cuando entramos ahí en ese lugar, habían 30 sillas oxidadas, llenas de pulgas con polvo, pero yo le dije a mi esposa, por fe, pidamos agua con los vecinos. Y a usted que lo conocen aquí, hermano, ayúdeme, tragamos cubeta de hoy, tiramos agua, barrimos todo y dejamos limpio el lugar. Y le dije, yo me voy a venir para acá, consígame un cuarto. Bueno, dejamos nuestro apartamento en la Florida y venimos a vivir a un cuartito de 250 por 3. Ahí metimos nuestra camita, nuestra mesa, sin agua, solo con luz, ¿verdad? Es que cada inicio, ¿verdad? Siempre cuesta, pero Sí, cuando amamos a Dios no vamos a ver los lugares, ni vamos a ver porque cuando en realidad amas, vas a vencer todo obstáculo que se presente en el llamado. Y cuando amas, en realidad también vas a estar preparado para lo grande que Dios quiere hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces venimos ahí a vivir, empezamos la obra y nos enfrentamos a un sinfín de cosas que la historia es tremendamente larga de los testimonios que tenemos, ¿verdad? sí, pues qué bendición el poder escuchar eso y cómo, pues prácticamente ahí sí que podríamos verlo de esta manera, que te hicieron otras ofertas para poder ir a pastorear, Con pero comodidad, con con comodidades, plata. sí, claro, pero creo que si tú hubieras aceptado esas, llamémoslas ofertas, creo que eso grande que Dios tenía preparado para tu vida se hubiera cortado. Sí, se hubiera retrasado, ¿verdad? Porque Ajá. cuando en realidad no somos guiados por el Espíritu Santo y no obedecemos a Dios y nuestro corazón está puesto en lo material o en mi comodidad, ¿verdad? Ujú. Te retrasamos nosotros lo grande que Dios quiere hacer en nuestra. Sí, claro, y ahora eh, viene a mi memoria los versículos que tú nos decías, que todo el mundo se lo sabe y los que nos están viendo, pues creo que se lo sabe. El de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo podría verlo de esta manera, que ya te estaban revelando una vida, pues digámoslo, estable, una vida bien, ofreciéndote una iglesia donde todos diezmaban y poniéndote un negocio y etcétera. Pero el venirte a Tierra Nueva, tú no sabías qué era lo que iba a pasar. O sea, era algo oculto que Dios tenía Claro. ahí. Entonces yo puedo ver cómo Dios trabaja en eso también. O sea, y ahí podemos poner nosotros un enfoque, ¿va? En el que pueden venir muchas ofertas a tu vida, pero cuando Dios va a traer algo grande a tu vida, no va a ser revelado. No va a ser Sí, revelado. tenés que enfocarte en lo que el Espíritu Santo diga, en lo que Dios está demandando, ¿verdad? No en lo que
el ser humano te ofrece, ¿va? Porque ese es el problema de mucha gente que hoy tiene un ministerio también fracasado, ¿va? Que siempre ponen su mirada en lo económico. En este tiempo se mueve todo eso, ¿va? Ministerios Sí, claro. evangelísticos, ministerios, ¿verdad? Que, ahí está bueno porque ahí hay cierta cantidad. Y yo creo que cuando nosotros amamos a Dios y amamos la obra de Dios, no estamos viendo ni cantidades, ¿verdad? No estamos viendo nuestro propio beneficio, ¿verdad? Así es. No estamos viendo el beneficio del engrandecimiento del reino de Dios, de la obra de Dios en esta tierra. Sí, pues bueno, es una gran bendición el poder compartir contigo este tema. Y pues la verdad, creo que hay muchas otras cosas más de que, pues por el tiempo, ahí sí que prácticamente todavía no podemos hablar, pero pues eh, ustedes ahí que nos están viendo y que nos van a estar escuchando también, queremos decirle, hay muchas otras cosas, muchos otros testimonios que vamos a seguir compartiendo En la eh, segunda o tercera parte, ¿verdad? en la tercera parte de este podcast que pues estamos haciendo. Entonces, ahí sí que muchas gracias por estar esta noche con nosotros y pues ustedes estén atentos al próximo episodio que nosotros pues Amén. vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales y pues hoy queremos dejarlo con esto de que Dios tiene cosas muy grandes preparadas para ustedes Amén. y Dios va a hacer lo que tiene que hacer con cada uno de ustedes y esperamos de que este podcast sea de mucha bendición para ustedes, porque así como lo que tú viviste, también creo que hay gente que apenas está aceptando, apenas ha aceptado a Cristo y está así como que, ¿qué hago ahora? Sí, yo creo de que a través de este podcast que estamos iniciando hoy, ¿verdad? Y que va a haber segunda y tercera parte, hasta quinta parte podría ser, porque es mucho, mucho lo que Dios ha hecho en 30 años de nuestra vida, cómo hemos trascendido, hemos subido de nivel. Yo creo que va a ser un desafío para todos los que nos van a estar viendo, ¿verdad? Así es. Y les va a animar a que ellos pues también emprendan y puedan experimentar lo grande que Dios tiene para su llamado, para su liderazgo, para su ministerio, ¿verdad? Amén. En el nombre de Jesús. Y muchas gracias también a ustedes por invitarnos. Es un honor para nosotros estar aquí. Los bendecimos y creemos que esto va a ser de grande bendición para ustedes. Amén. Y ahí sí que quédense con esto. Dios tiene muchas cosas grandes para nuestra vida y es tan grande lo que Dios ha hecho con nosotros también, que media hora no nos alcanza para poder hablar de todas Amén. las bendiciones que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, que Dios les bendiga, estén atentos al nuevo podcast que próximamente ya va a estar saliendo y pues nos vemos en una próxima. Amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga.